Sí, ya. ¿Ya? Entonces, tú vas a ser la encargada de subir este video a YouTube y pasarlo al grupo de WhatsApp y subirlo al grupo de Microsoft Teams. ¿De acuerdo? Ok, profe. Muy bien. Entonces, este ejemplo había quedado en la clase anterior y se trata de dos pequeñas esferas idénticas cargadas, cada una con una masa de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos. Cuelgan en equilibrio, como se muestra en la figura. La longitud de cada cuerda es de 0.15 metros y el ángulo θ es de 5 grados. Encuentre la magnitud de la carga sobre cada esfera. Muy bien, vamos primero pues a analizar el fenómeno, que es la figura que nos está mostrando. Ya. Venga. Vamos a ver qué fuerza experimenta cada una de las partículas. ¿Listo? De los cuerpos. En este caso, pues, el cuerpo tiene una tensión debido a la cuerda. ¿Listo? Tiene un peso y fuerza eléctrica en sentido contrario, ¿cierto? Acá en sentido contrario, porque las dos cargas tienen la misma polaridad, para que se tengan que para que se separen, ¿listo? Porque si tuvieran la misma polaridad estarían juntas, para que sientan una fuerza de repulsión y pues logren este fenómeno. Entonces a esto lo vamos a llamar fuerza eléctrica, a esto la tensión y a esto el peso. Recuerden que cada una de las fuerzas son vectoriales. Lo mismo va a pasar para para la otra partícula. Si se dan cuenta, el lado derecho del esquema es igual al lado izquierdo. Es prácticamente colocar un espejo. ¿Listo? Un espejo. Y vamos a ver exactamente lo mismo. Pues vamos a estudiar solamente una de las partículas. No sabemos cuánto es la distancia de separación, ¿cierto? ¿Cuánto hay de una partícula a la otra? Tenemos que calcular lo que es A. ¿Cómo lo calculamos? Hace falta calcular esa distancia. A. Pues vamos a jugar con los ángulos. Vamos a partir el esquema, como les dije, como un espejo. Solamente vamos a tener en cuenta una sola, una sola, un solo lado del problema. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta este lado del problema. Acá, esta y esta. Ya nos dicen que el ángulo θ es de 5 grados. Si nos damos cuenta que estamos formando un triángulo rectángulo, por lo tanto, esto es 90 grados. Ahora vamos a llamar a este ángulo φ, que es este ángulo que forma la longitud de la cuerda con respecto a A. ¿Listo? Que es la distancia que necesitamos allá. Entonces lo hacemos por suma de... Nuevo, los ángulos, todos los ángulos dentro de un triángulo van a sumar 180. Tenemos el ángulo de 5 grados, el ángulo de 90 y φ. Despejamos y obtenemos que φ es igual a 85 grados. Ahora, necesitamos saber cuánto mide A. Para eso, pues voy a utilizar coseno. Coseno del ángulo φ, entonces, coseno de φ es igual a cateto adyacente a φ. Va a ser A dividido en la hipotenusa, y la hipotenusa es la longitud de la cuerda. Despejo A y obtengo que A es igual a la longitud de la cuerda por el coseno de φ. Y me da que A mide 0.013 metros. Claro, era de esperarse. Si yo me estoy moviendo un ángulo muy cortico, pues estoy moviéndome una distancia también pequeña. Ahora, el sistema está en equilibrio. ¿Qué quiere decir que el sistema está en equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0.
Muy bien. Ya con esto, pues desciframos prácticamente todo lo que teníamos en el problema de incógnito. Ahora es simplemente aplicar el principio, en este caso, pues, primera ley de Newton, sistemas en equilibrio, sumatoria es igual a cero. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Muy bien, aquí tenemos lo que es sistema, el sis- lo estamos haciendo respecto a la partícula que habíamos hallado acá. De nuevo, la tensión que va a sentir esa partícula va en la misma dirección que la cuerda, o sea, esta, el peso va hacia abajo y la fuerza eléctrica va hacia allá. ¿Listo? Para que se cumpla que las dos partículas no estén quietas y estén separadas. Pues debe existir de nuevo una fuerza de repulsión y las partículas tener la misma polaridad de carga. Entonces, es este sistema que tenemos acá. Por ángulos complementarios, este ángulo es teta. ¿Cómo lo sabemos? Pues nos devolvemos de nuevo acá y lo sabemos de esta forma. Pues simplemente trazamos un rectángulo. Dibujamos este mismo triángulo que tenemos acá, acá. Esto lo estamos dibujando. Si estamos dividiendo el rectángulo en dos, este ángulo teta es este mismo ángulo teta. Por lo tanto, este ángulo phi que nosotros hallamos acá es este ángulo phi. Para que hallamos phi, pues, con el fin de encontrar la distancia que hay de esta partícula al centro del péndulo, que es A. En pocas palabras, la distancia que hay desde una partícula hasta la otra es 2A. Muy bien. Entonces, simplemente descomponemos lo que tenemos que descomponer. ¿Qué vendría siendo la fuerza de tensión? La fuerza de tensión pues tiene componentes en X y en Y. Para el caso de Y va a ser coseno porque es perdón, es el cateto adyacente, y para el caso de X va a ser cero. Aplica primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Qué fuerzas se experimenta en Y? Pues se experimenta la tensión por el coseno del ángulo y se experimenta, de nuevo, la Peso. tensión por el coseno del ángulo por el peso. La tensión por el coseno del ángulo va positivo y el peso va negativo porque se dirige hacia abajo, ¿listo? Entonces, acá lo tenemos. Sumatoria de fuerzas en Y, acá. Conocemos la masa del objeto y pues, la gravedad. ¿Qué no conocemos? La tensión. Despejamos la tensión y encontramos que la tensión es igual a 3. ¿Listo? Despejamos lo que fue el coseno de teta, que era coseno de 5 grados, y es simplemente un despeje. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el caso de las fuerzas en X. Para el caso de las fuerzas en X, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la tensión por el seno de teta y en el lado contrario, la fuerza eléctrica. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 igual. Positivo, tensión, seno de teta, negativo, menos la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque va hacia el lado menos X. ¿Listo? Hacemos la tensión, la hallamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora me hace falta hallar la fuerza eléctrica. Despejo y obtengo que la fuerza eléctrica es de 0.026 newtons. Ahora recurro a lo que es la definición de fuerza eléctrica. ¿Listo? La fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por el producto de las dos cargas sobre su separación al cuadrado. Despejamos la carga eléctrica, ¿listo? Como en este caso las dos partículas tienen la misma carga, esta carga eléctrica se convierte en Q al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este R al cuadrado pasa a multiplicar la fuerza eléctrica y la constante de Coulomb pasa a dividir. Y como acá me queda Q al cuadrado, saco raíz y obtengo que la carga eléctrica es igual a esto. Ya es simplemente reemplazar. La fuerza eléctrica ya la había hallado anteriormente, que era esta. La distancia de separación, pues, era 0.13, que valía, no, es 2 por A. ¿Se acuerda que ya lo habíamos dicho? Que la distancia de separación entre una partícula y la otra era 2A. Sobre la constante de Coulomb, cancelamos unidades que podamos cancelar. Este metros cuadrado con este metros cuadrado, este newton con este newton, y por ley de medios y extremos,
este Coulomb cuadrado sube al numerador de la fracción. Coloco todo eso en la calculadora y me da que la magnitud de esa partícula, sí, de esa partícula debe ser de 4.44 por 10 a la menos 8 coulombs. Puede ser positiva o negativa, pero deben tener las dos la misma polaridad. ¿Listo? Entonces, de esa forma hallamos la carga que debe tener esa partícula para poder encontrar para que este fenómeno ocurra, que el péndulo se encuentre separado y en equilibrio. ¿Listo? Entonces, sencillo, ¿cierto? Muchachos, se va a acabar el tiempo. Entran al mismo link, por favor.